Bien. Gracias a Dios no usamos maquillaje. Quiero leer dos pasajes en esta mañana. Y le voy a pedir el favor que los escuche, pasajes literales. El uno está en Mateo capítulo, en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y está del verso 32 al verso 42. Dice así la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, lo que estamos viendo, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este es el pasaje de Mateo capítulo 24, versículos 32 al versículo 42. Y el otro pasaje, que es los evangelios no dicen cosas diferentes, los evangelios se complementan el uno al otro. Y el pasaje que es muy paralelo está en el Evangelio de Lucas capítulo 17, en el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, y dice desde el verso 22 al verso 36. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: he aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor?
Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Bien, si nosotros revisamos los pasajes, cita dos, podemos leer que habla de dos severos juicios que tuvo la historia. No quiero ahondar en las evidencias que hay del juicio de Noé. No quiero ahondar en las evidencias incluso arqueológicas que tienen las ciudades de Sodoma y Gomorra. No quiero ahondar en eso porque digamos que este es un tema bastante extenso. Como temas, uno entiende claramente que además de estar en la Biblia, está el registro en la historia. Dos juicios, el de Noé y su generación. Dos juicios, el de Lot y su generación. Y los pasajes que leímos entonces son muy paralelos. Tanto Noé como Lot son ejemplos de la misericordia de Dios, es decir, del deseo que tiene Dios de prodigar salvación a todos los hombres. Tanto Noé como Lot son ejemplos de Dios para mostrar cómo se puede preservar la vida a través del juicio que Dios tiene decretado. Del juicio que Dios tiene, dice, incluso dice su generación. Y lo digo porque intuitivamente una persona aunque sea incrédula, sabe que las cosas no están bien. Aunque la persona no esté de acuerdo con el punto de vista bíblico y se quiera cerrar, sabe que las cosas no están funcionando bien, que hay algo que hay que corregir, pero todavía no le atina a qué es. Damos gracias a Dios porque nos ha dado el Evangelio, y el Evangelio que nos ha dado nos lo ha dado bastante claro y explícito. A mí me encanta el Señor porque Él tiene ternura para personas como yo, débiles, personas como yo, que nos cuesta entender las cosas. Entonces Él con toda ternura tiene la delicadeza de acercarse y enseñarnos con pasajes como estos, y son pasajes bastante reales. Sin embargo, muchos dirán, bueno, es que estamos en una boda, es día de alegrarse, es día de celebrar. ¿Cómo usted, para Alfredo siempre con la misma, ¿no? Alfredo siempre con la misma, en tiempo de fiesta predicando juicio. Y quiero llamar la atención sobre la cita de los dos pasajes que habla de la cita de casarse y darse en casamiento, y habla justo antes del juicio. Dice, estaban, como leímos, comiendo, bebiendo, dice, comprando, vendiendo, plantando, edificando. Y dice, pero también la expresión dice casarse, se estaban casando y se estaban dando en casamiento. Porque todo esto que los hombres hacemos, dice, es parte de nuestra vida, y cada actividad que el hombre hace siempre sucede en todo lugar. Pero lo que yo quiero destacar precisamente es cómo nos muestra cómo el mensaje y el propósito del matrimonio puede diluirse y distorsionarse. Entienda lo siguiente, que a la luz de los dos pasajes que leímos, a la luz de esos dos pasajes, claramente podemos ver que estas personas recibieron el juicio de Dios. ¿Cuáles personas? Las que estaban casándose y dándose en casamiento, las que estaban comprando y vendiendo, las que estaban plantando y edificando. Y entonces
algunos levantarán la mano y dirán, entonces, ¿qué es pecado casarse? Entonces, ¿qué es pecado? Es pecado comprar. ¿Es pecado vender? ¿Es pecado beber? ¿Es pecado? No se trata de eso. Lo que quiero destacar es que el propósito del matrimonio, el mensaje del matrimonio puede llegar a diluirse dentro de todas las actividades que nosotros hacemos, perdiendo el real significado de cada una de las cosas que Dios nos dio para hacer. No sé, algunos aquí no se han casado, otros ya se casaron y no están casados, no lo sé. No puedo pensar en la circunstancia de cada uno de ustedes. Lo que claramente quiero decir es que algunas personas que estaban practicando el matrimonio, porque lo dice, casándose y dándose en casamiento, fueron partícipes del juicio, recibieron el juicio de Dios. Y uno revisando un poquitico qué sucedió con la generación de Noé para que los que se casaban y se dieran en casamiento fueran partícipes del juicio de Dios. Pues bien, cuando uno revisa la generación de Noé, una fue la característica de esa generación. Dice que el pensamiento de sus corazones era de continuo el mal. Sin embargo, cuando Dios comienza a dar el mensaje en el Génesis capítulo 6, dice claramente que la perversión de los hombres sucedió cuando los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres. Así dice la Escritura. Aconteció, dice la Escritura, que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres que eran hermosas, dice, se casaron con ellas. ¿Ya? Entonces, hay muchas interpretaciones sobre estos pasajes. No quiero entrar sobre esas interpretaciones, porque algunos dirán, no, mira, ese pasaje habla sobre los de Filín, esos pasajes hablan sobre... ¿sí? Bien, lo que yo quiero establecer es que lo que dice el pasaje, en lo que la generación de Noé, siendo conocedores de Dios, recibieron, como dice la Escritura, justa retribución por su conducta, fue que se mezclaron. La mezcla con personas dice desiguales de credo, desiguales de convicción, desiguales de conducta. Entonces, repito, no voy al significado literal del pasaje, pero lo que la escritura censura es la mezcla de los hijos de Dios con los que han perdido el estatus de hijos de Dios. Es lo que dice la Escritura. Y bajo ese parámetro, entonces nosotros entendemos que Dios no es que haya prohibido casarse, sino que dice, advierte sobre la mezcla que puede haber al casarse. Y esto es, dice claramente, la distensión de los principios. Es decir, ya no hay condiciones, sino todo se vale. La generación de Noé simplemente, precisamente dice, vieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y vieron que eran hermosas. ¿Cuál fue la razón por la que se casaron? Porque eran hermosas. Dice, y se llegaron a ellas y les trajeron hijos. Bueno, el pasaje es bastante hermoso y hay libros enteros sobre esta explicación. Quiero rescatar que la generación de Noé quiero destacar que la generación de Noé fracasó en su llamamiento y se mezcló, dice, olvidando sus principios y olvidando su llamamiento. Por eso estoy diciendo que el que olvida el mensaje del matrimonio
y el que olvida el propósito del matrimonio viene a ser parte del juicio, y dice, recibe justa retribución. Justa retribución. Dice, porque ignoraron a Dios y las advertencias de Dios. Y igual sucede también con la generación de Lot. Cuando leemos aquí, dice que Lot fue sacado de la ciudad y la ciudad fue destruida. Es interesante cómo hay bastantes estudios arqueológicos sobre la ubicación de Sodoma, sobre la ubicación de Gomorra. Parece muy cierto que lo que hoy conocemos como el mar salado, en Israel se le dice el mar salado, nosotros le conocemos como el mar muerto, que es el punto más bajo de toda la tierra. Dice que está 400 metros abajo del nivel del mar. Dice que tiene mucho misterio y encierra mucho misterio, porque se encuentran los restos de fuego y se encuentran los restos de azufre. Lo que leímos ahorita en Lot es que esta generación también cae en la misma categoría. Si estaban comprando, si estaban vendiendo, si estaban plantando, si estaban edificando, si estaban casándose, dándose en casamiento, dice, también fueron partícipes del juicio. Y uno se pregunta, ¿por qué fueron partícipes del juicio? Pues bien, ya Sodoma y Gomorra, el solo nombre de Sodoma y Gomorra es un símbolo de perversión. De hecho, la palabra sodomía, usted sabe lo que apunta, ¿cierto? Entonces, uno puede saber que Sodoma se hizo el emblema de todo lo que se considera desorden sexual. Desorden sexual. Quiero que me entiendan lo que dice la Escritura. Porque en el cuerpo se expresa, es decir, el sexo expresa la perversión de la mente y de los corazones. Ese desorden sexual, claro, yo estoy hablando de Sodoma. Usted dirá, no, eso fue en Sodoma, eso no es acá. Relaciones extramatrimoniales, relaciones sexuales extramatrimoniales. Eso fue en Sodoma, eso no fue acá. O sea, por fuera del matrimonio, eso fue en Sodoma. Uniones libres. No, eso fue en Sodoma. Eso fue en Sodoma. ¿Se ha escuchado la expresión hoy de relaciones abiertas? Dos personas que tienen, perdóneme, cópula, sin ningún compromiso de nada, ni cohabitan, ni se respetan, y cada uno tiene lo que pueda tener. Esas son relaciones abiertas y son muy comunes hoy en nuestra sociedad. Son muy comunes. Los jóvenes practican mucho las relaciones abiertas. Además de eso, vemos divorcios. Esta me gustó, ya no me gustó, ahora me gustó esta, ya no me gustó, ya, ¿sí? Y decía un hombre, estoy buscando la mujer de mi vida, y tenía hijos con cada una, estaba buscando la mujer de su vida, ¿sí? Eso se presentaba en Sodoma. El ayuntamiento homosexual, yo no le puedo llamar matrimonio, perdón. El ayuntamiento homosexual, sea femenino, sea masculino, es un ayuntamiento solamente, porque no se da para más. Son claramente los síntomas de la pérdida. Los síntomas de la pérdida del mensaje y el propósito del matrimonio. Por eso, dentro de las actividades que los hombres hacemos, dice comprar, vender, plantar, edificar, casarse, darse en casamiento, la perversión inunda también a esa generación. Por eso, estos dos ejemplos nos muestran cómo a raíz de esa perversión, dice, se recibe
el justo juicio de Dios. Y cosas como las que estamos viendo hoy fueron las que trajeron el juicio a la generación de Noé y a la generación de Lot. De esa manera, yo quiero decir que cuando uno pierde el significado, es decir, el mensaje del matrimonio y el propósito del matrimonio, dice, ahí está inherente la perversión. Ahora, piénsenlo en comprar y en vender. Hay gente que dice, no, pues yo solamente soy un vendedor. ¿Y qué vende usted? Pispirispis. Y dice, ¿para qué sirve eso? No sé, pero me los compran. O sea, hoy hay una, se está iniciando, se está introduciendo. Algunos jóvenes me dirán, ¿qué te pasa? Eso ya no se está introduciendo, eso ya está en pleno, el metaverso. Entonces, es un mundo de mentiras, un mundo de fantasías, un mundo de sensaciones, un mundo de emociones que no son reales, pero que están en medio de toda la sociedad. Y lo más interesante de esto es que dice claramente que es lo que más produce dinero. Es decir, yo vendo, y usted sabe que el fundador de Metaverso, es una de las personas más ricas que hay sobre toda la tierra. Usted solamente, dijo el abuelito que lo iban a secuestrar, que lo vamos a secuestrar, y dice, ay no, yo solo tengo una panadería. ¿Cómo se llama su panadería? Bimbo. Chiquitica la panadería, ¿no? Digo esto, ¿por qué? Porque uno le dice, no, pues yo solamente me inventé el metaverso, el que me lo quiera comprar, que me lo compre, yo no tengo la culpa si usted me quiere comprar eso, igual la pornografía, lo que me quieran comprar, si eso produce dinero. Simplemente yo estoy vendiendo, el que me quiera comprar, me compra. El comprar, el vender, se puede llegar a pervertir de una manera tan profunda que nosotros no lo podemos entender. Y esto está catalogado dentro de las actividades del hombre. Por eso, de igual manera, el matrimonio fue pervertido. Y uno dice, ¿por qué? Dice, porque el matrimonio tiene un mensaje y un propósito. Y cuando no está ese mensaje y ese propósito, la práctica del matrimonio está bajo el juicio de Dios. ¿Entiendes? Cuando el casarse o el darse en casamiento está bajo juicio, cuando hay relaciones extramatrimoniales, cuando hay uniones libres, cuando hay relaciones abiertas, cuando hay divorcios, cuando hay separaciones, ayuntamiento homosexual, cuando hay reglas de la cultura mezcladas, dice, en las mentes y en la moralidad. Hoy el problema de las jovencitas son los embarazos. Ellas dicen que no quieren quedar embarazadas. El problema no es el embarazo. Si una niña queda embarazada, en última recibirá apoyo de quien quiera. Pero el problema es que no quede embarazada y siga practicando la perversión sexual. Esto es parte de la perversión que hay en la sociedad. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué tomamos las cosas de manera tan cruda? Porque por dos cosas entonces viene la perversión. Por un lado, lo que motiva. ¿Qué motivó a la generación de Noé a mezclarse? Dice, lo que vieron sus ojos. Lo que vieron sus ojos. No valió lo que papá te advirtió, no valió lo que tu mamá te advirtió, no valió lo que aprendimos, no valió las buenas costumbres. ¿Qué prevaleció? Lo que vieron mis ojos. Por eso las motivaciones y el propósito. Hay algunos que me decían, Señor, con toda desfachatez, yo sí de verdad quiero casarme. Le digo, ¿verdad? Me dice, sí, yo estoy cansado de lavar mi ropa y planchar mi ropa. Y efectivamente se casó, y efectivamente se divorció, y efectivamente está
está muy mal, porque tanto las motivaciones se pueden pervertir como el propósito se puede pervertir. ¿Para qué se casa usted? No, yo me voy a casar para tener hijos, que mis hijos me mantengan. Yo me voy a casar para tener hijos y a muchos les interesa mandar a sus hijos a estudiar. ¿Cuál es el país más caro del mundo para estudiar? Debe ser Singapur. ¿Dónde? Fuera de Colombia, ¿qué país es el más caro para estudiar? ¿Alguien dijo Colombia? Ir a estudiar a Ginebra, Suiza, o a Singapur, o a mismo Japón, ¿cierto? Los padres hacen todo el esfuerzo, pero no les hablan de Dios ni les comparten la escritura. Hacen todo el esfuerzo por educarlos para este mundo, pero nunca les incentivan el temor de Dios. Y yo quisiera que entendieras que la perversión entonces viene por dos cosas. Una, por el motivo, y dos, por el propósito de las cosas. No son en sí las actividades, no es comprar, vender, no es plantar, edificar, porque eso lo hacemos todos. De hecho, hoy tenemos quienes se están casando y dándose en casamiento, y algunos les podrían advertir: pero no se pueden casar porque es el último tiempo, y si Dios viene esta noche y los encuentra casándose y dándose en casamiento. No, es que eso no es la perversión. La perversión viene por el motivo y el propósito, son dos cosas diferentes. Y esto es lo que nos reúne hoy. ¿Entiendes? ¿Qué nos reúne hoy? Nos reúne hoy un matrimonio con perfecto motivo y con perfecto propósito. Porque, repito, no es casarse o no casarse. Alguien diría: no, es mejor no casarse. ¿Y por qué? Otro diría: ay, es mejor casarse. Otro diría: es mejor tener hijos. Otro diría: no, es mejor no tener hijos con lo que comen. Ahora, ahí habla de beber, es una cosa que todos debemos hacer, tenemos que beber. En otra porción dice emborracharse, que eso es otra cosa. ¿Entiendes? Por eso, ¿qué es lo que le da sentido al matrimonio como a todas las otras actividades del hombre? Dice, lo que le da sentido a cada actividad del ser humano es si está en Dios lo que haga, si está en Dios, tanto el motivo como el propósito. Si está en Dios es, escúchamelo bien, si está en Dios, ¿qué? En obediencia, en amor y para agradar a Dios. Solo cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos encontrar el verdadero significado y el verdadero propósito del matrimonio. ¿Cuándo? Solo y únicamente cuando estamos en Dios. Estamos en Dios. ¿Entienden? De otra manera, el matrimonio, perdónenme que llame el matrimonio será cualquier cosa. El matrimonio será cualquier cosa. Casar dos perritos, casar dos gaticos, casar las dos mosquitas. Dice que el cura terminó de aplaudan a los Dios. Cualquier cosa se convierte en matrimonio, pero lo que la Escritura dice, que el matrimonio tiene una esencia, el matrimonio tiene un motivo, el matrimonio tiene un propósito, el matrimonio tiene un mensaje. Solo si estamos en Dios podremos entender el verdadero sentido del matrimonio y sus beneficios. Por eso hoy el matrimonio está desprestigiado, porque el común de los hombres, dicen, no tienen sus vidas en Dios. Y esta es la diferencia cuando nosotros leemos los dos pasajes, el pasaje de Mateo capítulo 24, cuando nosotros leemos el pasaje de Lucas capítulo 17, cuando leemos estos dos pasajes, entonces vemos que
unos son preservados y los otros son aniquilados. La diferencia entre el que es tomado, porque ahí dice, estarán dos, fíjense que los dos estaban haciendo la misma actividad, están yendo por el camino dos, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán aún durmiendo. Dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice, dos estarán en el molino, es decir, trabajando. Dice, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿En qué estriba la diferencia de ser tomado o ser dejado? ¿En qué estriba la diferencia de ser salvado del diluvio? Porque esto es lo que nos cuenta también la historia de Noé, que en el arca se salvaron 8 personas. Dice que si esa actividad estaba en Dios, si esa actividad era, como lo decía ahora, si esa actividad está en Dios, si esa actividad la motivó Dios y tiene como propósito glorificar al Señor en obediencia, en amor, para agradar a Dios, entonces se encuentra el verdadero significado del matrimonio. Por eso Noé fue preservado del juicio, a pesar que su generación estaba corrompida. Lot fue preservado del juicio, a pesar que aún sus mismas hijas estaban corrompidas. ¿Dónde está la diferencia? En si lo hacemos para nosotros mismos o lo hacemos para Dios. ¿Entiendes? Para la gloria de Dios, en lo que se haga. La Escritura dice, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, sí pues, y me parece estar oyendo al apóstol Pablo después de haber narrado el juicio a la generación de Noé y el juicio a la generación de Lot, porque la gente tiende a preguntar, bueno, Alfredo, ¿será que yo me puedo casar? Bueno, ¿y por qué te quieres casar? Y dice, no, es que no me aguanto. Entonces, yo primero le digo, revisa tu vida, que esa no es una motivación correcta. Esa no es una motivación correcta. Pero si viene un hombre que ha caminado con Dios y me dice, Alfredo, me quiero casar, entonces yo simplemente quedo asombrado, me siento en la silla y le digo, ay, Willy. ¿Dónde está la diferencia? Si está en Dios o no está en Dios. ¿Entiende? Por eso el apóstol Pablo dice con tanta ternura, a todos los que preguntaron, ¿me puedo casar? ¿Puedo comprar? Es que, miren, me salió una ganga de un carrito, me salió una ganga de un apartamento, me salió una ganga de una finquita, me salió una ganga de un condominio, me salió una ganga, ¿lo puedo comprar? Y el apóstol Pablo, con toda ternura, después de leer estos pasajes, dice, sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o te casas o recibes en casamiento, dice, hazlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Dice, porque encontrarás el mensaje y el sentido de lo que yo quiero para ti. Dice, y recibirás todos los beneficios que acarrea hacer las cosas para Dios. Por eso, hoy, el que primero es honrado en este lugar es Dios. Y puedo decirlo con toda certeza, que el primero a quien se honra en esta boda es a Dios. No buscamos promocionarnos a nosotros, no buscamos promocionar nada, sino queremos honrar a Dios.
ellos tienen una alegría en el corazón de querer compartirla con nosotros, y nos han invitado a participar, por eso ustedes se les llaman invitados en esta mañana. Yo mismo me siento invitado en esta mañana, ¿cierto? Hay alegría en esta boda, hay alegría. No hay quien diga, yo puedo libremente pasarme la pregunta, que si hay alguien que se oponga, ¿cierto? Yo puedo pasarme libremente, pero sé que nadie se opone. Cuando se enteraron que eran novios, todo el mundo dijo, ¡ay, tan divinos! De una vez mi muñeco, de una vez los pintaron y dijeron, ¡wow! ¿A qué horas? ¿Dónde? Alfredo me sorprendió. Y no, el sorprendido soy yo. Hay alegría. El corazón de Belén estaba alegre y se acercó a su pretendida muy alegre, y él quiso compartirlo conmigo. Se me declaró y casi me desmayo. Por favor, un vaso de agua. No, yo no lo podía asimilar. ¿Por qué hay tanta alegría? Dice, porque ellos se han consagrado a Dios y alegran a Dios, porque ellos esperaron, porque Dios dice que hay que esperar, porque ellos se guardaron. ¿Por qué? Porque Dios dice que hay que guardarse, porque ellos pidieron consejo. ¿Por qué? Porque Dios dice que tu papá y tu mamá quieren lo mejor para ti. ¿Entiendes? Por eso hay que pedir consejo, y ellos pidieron consejo. ¿Les puedo contar? No. Que lo cuente. Tía, dice Juan, tía, mira con los que me salió William. Yo no sabía. Nosotros sí sabíamos. Ya sabía, yo ya había pasado el colapso. Ya lo había asimilado. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué? Duró como casi una semana que no sabía dónde. No sabía. No podía, ¿cierto? Tía, ¿podemos hablar? Y mi esposa, habla, porque la que decide es tú, ¿cierto? Tía, pero dígame no. Este es hermoso. Después cuando estemos brindando, se va a extender un poco, pero fue algo hermoso. Se acercó a pedir consejo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que hay que pedir consejo. Eso no es que ese hombre es mío. Esto no es que tú eres la que me movió el piso y que... No, esto es, Señor, hay algo que me está pasando adentro. ¿Qué me pasa, Señor? Y el Señor... Dijo Adán cuando vio a Eva, ¡Ea! Por eso le llamó Eva después. ¡Ea! Cuando vio a la idónea, ese hombre exultó, ¿sí? Y sucedió. Ellos se alegraron de ver cómo todo fue de esa manera. Y con esa decisión, entonces honran a sus padres. Como hijos sabios, alegran a sus padres. Nosotros los misioneros, mi esposa y yo, nos alegramos. No porque él sea misionero y ella sea misionera y van a tener hijos misioneritos. No. Sino porque ellos lo han hecho en temor de Dios. Lo han hecho en obediencia, lo han hecho en el tiempo que Él, dice la Escritura, todo lo hizo hermoso en su
tiempo. Por eso nosotros los misioneros nos alegramos. Los invitados se alegran